Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Gracias por acompañarnos en este su programa El Consejo de Dios. Estamos hablando sobre los destinos eternos. Hoy consideraremos el tema la doctrina de la resurrección. Vamos a mirar a la luz de las Escrituras el concepto de la resurrección, la condición de la resurrección. Acompáñame con Biblia abierta a 1 Corintios capítulo 15, verso 22 al 23, al considerar la primera parte del tema, la doctrina de la resurrección. Hoy vamos a mirar juntos un tema que es doctrinal. Es importante porque tiene que ver con la doctrina de la resurrección. Tiene que ver con la doctrina de la resurrección. Job, en el capítulo 14, verso 14 de su libro, él hace la siguiente pregunta. Job dice así: si el hombre muriese, ¿volverá a vivir? Y nosotros ya hemos estudiado que Dios ha puesto en cada ser humano un alma que es inmortal. Un alma que en el transcurso de esta vida terrenal, 60, 70, 80, 90, 100 años, en el transcurso de esa vida terrenal, toma la decisión de dónde pasará el resto de la eternidad. Y las Escrituras establecen únicamente dos destinos. El Señor Jesucristo habló de ello, habló del cielo y habló del infierno. Y en vida, en esta tierra, el hombre determina cuál será su estado final, dónde lo pasará. Ahora, la decisión no pasa por asistir a una iglesia, no pasa por las creencias que uno tenga o la tradición que uno tenga. El destino del alma se cifra en la decisión que usted tome con respecto a la persona de Cristo Jesús. Es interesante que Pilato preguntó: ¿qué haré contigo? Hablando con Jesús. Y esa es la pregunta que cada ser humano debe contestar. ¿Qué voy a hacer con Jesús? El que cree en el Hijo, dice la Biblia, tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, creemos en el destino eterno. Y vamos a mirar hoy la doctrina de la resurrección. Y el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, escribiendo a los Corintios, allá en el capítulo 15, escuche bien, Pablo aborda la doctrina de la resurrección. Porque había en Corinto ciertos griegos que no creían en la resurrección, y como ha ocurrido a través de la historia del cristianismo, siempre las filosofías del mundo se introducen en la iglesia. Y algunos hermanos estaban interpretando y creyendo equivocadamente la doctrina. Déjame decirte algo, la doctrina de la resurrección es una doctrina fundamental. Mira el capítulo 15, verso 13. Porque si no hay, dice el apóstol Pablo, porque si no hay ¿qué? Resurrección de los muertos, ¿qué? Tampoco Cristo resucitó. Pablo entonces está diciendo, es columna vital, es columna vertebral de la fe del cristianismo, la esencia, la verdad de que el Señor Jesucristo, o que hay resurrección. Porque si no hay resurrección, entonces el Señor Jesucristo tampoco resucitó. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo, versos 22 y 23, que son los textos que tenemos allá para considerar en el día de hoy. Dice el apóstol Pablo, porque así como en Adán todos mueren, 15:22, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Mira el verso 23, clave. Pero cada uno ¿qué? En su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Quiero que juntos consideremos verdades fundamentales de la doctrina de la resurrección. Consideraciones fundamentales a la doctrina de la resurrección. En primer lugar, quiero que veamos juntos el concepto de la resurrección. El concepto de la resurrección. La resurrección de los muertos es una esperanza y es una verdad, es una enseñanza que recorre, escúchame bien, todas las páginas de la Biblia. E inclusive hay creencias místicas religiosas a través del mundo entero.
Usted encontrará muchas creencias a través de la transmigración del alma, la reencarnación, una vida futura, un estado diferente. En casi toda cultura existe la creencia popular de la resurrección. Algunos le llaman la reencarnación. Déjeme decirle algo. La Biblia no habla de reencarnación. La Biblia habla de resurrección. Y escúcheme bien, el concepto resurrección significa volver a vivir. Volver a vivir. Y es una verdad que recorre las páginas de la Biblia. En primer lugar, este concepto de la resurrección es enseñado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseña esta verdad. Mira lo que dijo Daniel, capítulo 12, el profeta Daniel. Daniel en el capítulo 12, hablando acerca del futuro de la nación de Israel, Daniel escribe lo siguiente a través de la revelación divina, y era la esperanza del pueblo de Dios. Es interesante, capítulo 14, verso 1 y 2. Pero mirando el verso 2, dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, muchos de los que duermen, es decir, hay resurrección de los muertos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? ¿Qué dice el texto? ¿Lo tienen? Despertados, serán resucitados. Y mira lo que dice ahí: serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Ahora, para la teología de la nación de Israel, la resurrección vendría después del día de Jehová. Concepto importante. Ellos sabían que habría una resurrección, pero tendrían que pasar ciertas características, es decir, el día de Jehová, el día de venganza, el día que Dios castigue al mundo, y luego de ese castigo para un judío vendría la resurrección. Si tú miras conmigo Isaías, el profeta Isaías allá en el capítulo 26, mira lo que dice el verso 19, lo que creían los judíos. Isaías capítulo 26, verso 19. Dice así: tus muertos ¿qué? Vivirán. Sus cadáveres ¿qué? Resucitarán. Es decir, los judíos creían en esta resurrección de los muertos. Ahora, el texto dice, el verso 20: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Dice, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa, ¿qué cosa? La indignación. Es decir, los judíos sabían que habría una resurrección, pero vendría después del momento de la indignación de Dios, es decir, después del día de Jehová. Vamos al concepto del pensamiento de los judíos, pero esta vez mirando el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 11. Evangelio de Juan en el capítulo 11, nosotros sabemos el contexto de la historia, es la muerte de Lázaro. Jesús hablando entonces, y encontramos allá en el capítulo 11 que Marta dice lo siguiente. Juan capítulo 11, verso 14. Marta le dijo, esto es a Jesús, porque Jesús le ha dicho que su hermano resucitaría. Marta le dijo lo que creían los judíos. Mira, Marta le dijo, ¿qué cosa? Yo sé que resucitará. Marta sabía por el concepto del Antiguo Testamento que hay una resurrección de los muertos. Y Marta le dice así, yo sé esta verdad. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, ¿qué? En el día postrero. Es decir, todo judío sabía que había una resurrección al final de los tiempos, después del día de Jehová, después de la indignación del Señor. Por lo tanto, el concepto de la resurrección es que el hombre va a volver a vivir. Antiguo Testamento afirma que el hombre va a resucitar, va a volver a vivir. Nuevo Testamento enseña la misma verdad. Y qué interesante, Romanos capítulo 10, mira dónde lo enseña. Romanos capítulo 10 enseña lo importante que es creer en la resurrección. En Romanos capítulo 10, usted conoce muy bien el verso 9 y el verso 10, que dice así. Verso 9, que si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor y creyeres que en tu corazón que Dios, ¿qué hizo? Le levantó de entre los muertos, será salvo. Es decir, un judío sabía y creía en la resurrección y esa enseñanza de los apóstoles. Todos los apóstoles enseñaron que Cristo resucitó y que es la base de la resurrección. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 3. Jesucristo murió, fue sepultado y ¿qué? Resucitó conforme a las
Escrituras. Por lo tanto, primera conclusión, primera consideración fundamental de la doctrina de la resurrección: el concepto de la resurrección es una verdad que es enseñada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Y la resurrección qué es? El volver a vivir. Resucitar, volver a levantarse. Es el hecho que esa persona que murió, que partió a la eternidad, en algún momento volverá a levantarse con un cuerpo muy parecido al cuerpo que tuvo antes, y en algún momento veremos el cuerpo de la resurrección. Segundo lugar, segunda consideración fundamental a la doctrina de la resurrección. Ya hemos hablado del concepto de la resurrección. Miremos ahora la condición de la resurrección. En las Escrituras se predicen dos clases o dos condiciones de resurrección. Dos tipos o dos clases de condición de resurrección. La resurrección se le llama una que es para vida y otra resurrección que es para condenación. Una resurrección que es de bendición y una resurrección que es de vergüenza. Una resurrección que tiene que ver con gloria y otra que tiene que ver con condenación eterna. Veamos en primer lugar, hablando sobre el concepto de la condición de las resurrecciones, veamos en primer lugar la resurrección para vida, llamada también la primera resurrección. Hay un número de pasajes que enseñan esta parte distintiva del programa de la resurrección. Mira, creo que ahí está la parte medular del versículo. Lucas capítulo 14, versos 3 y 14. La resurrección que es para vida. Mas cuando hagas banquete, dice el verso 13 de Lucas 14, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es decir, el banquete se hace llamando al necesitado, verso 14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado, ¿dónde? En la resurrección ¿de quién? De los justos. Se le llama la resurrección de vida a esta resurrección ¿de quiénes? ¿Quiénes son los que resucitan? ¿De quiénes se habla? De personas que son justas. ¿Quién es una persona justa en las Escrituras? La persona que ha depositado su fe en la persona de Dios. Filipenses capítulo 3, versos 10 y 11. Dice Pablo así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Verso 11. Y si en alguna manera llegase a la resurrección, mira qué importante, ¿qué dice? De entre los muertos. Nota ahí. ¿Resurrección de qué? De entre los muertos. ¿Qué significa eso? Que hay una resurrección de un grupo de personas y que el resto de las personas que están muertas, ¿qué? Continúan en ese mismo lugar sin cambio alguno. ¿Lo notas? No es resurrección de los muertos. ¿Qué dice el texto? De entre los muertos. ¿Por qué? Porque es una condición. Esta condición tiene que ver con una resurrección de vida. Hebreos capítulo 11, verso 35. Dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otras fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener, mira lo que dice ahí, mejor resurrección. Mejor resurrección habla de una condición, habla de una clase de resurrección. Juan capítulo 5, versos 28 y 29, este texto lo conocemos bien. Dice así, Juan capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz, hablando de la voz del mandato del Señor. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? ¿Qué dice el texto? A resurrección de vida. Resurrección de vida. ¿Por qué? Porque es una clase de resurrección. Se le llama la primera resurrección, resurrección de vida. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Dice así: bienaventurado, ¿lo tienes? ¿Amén? ¿O están perdidos? Apocalipsis 26, ¿lo tiene? No lo escucho, ¿lo tiene? Ok, sea activo, no sea simplemente un... les voy a quitar el proyector para que busquen en su Biblia mejor. Ok, 26 dice así:
Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿qué? En la primera resurrección. Por lo tanto, la primera clase de resurrección, la primera condición de resurrección es una resurrección de vida, llamada mejor resurrección de los justos, llamada resurrección de entre los muertos, a fin de obtener mejor resurrección, resurrección de vida, y Apocalipsis 26 le llama ¿cómo? Primera resurrección. Ahora, escuche bien. Está hablando acá de la característica, está hablando acá de la condición de esa resurrección. En otras palabras, esta resurrección, generalmente llamada la primera resurrección o resurrección de vida, tiene que ver con bendición, tiene que ver con ser resucitado para recibir bendición, para recibir gloria, para recibir las promesas de Dios, y es única y exclusivamente la primera resurrección, única y exclusivamente para los que han creído en Dios o han creído en Cristo, es decir, los justos a través de toda la Biblia. En otras palabras, solamente los creyentes, porque dice resurrección de entre los muertos, es decir, no todos resucitan. Ahora, esa es la primera condición. Es nuestro Señor Jesucristo que nos enseña que unos resucitarán para vida y otros para vergüenza eterna. Quienes resucitan para vida son aquellos que reconocieron a Cristo como su Salvador personal. Un día tú vas a resucitar, pero ¿cuál será la condición de tu resurrección? Si hoy quieres tomar ese paso decisivo de fe, de reconocer a Cristo como tu Salvador personal, dile ahí donde estás: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, quiero animarte a que nos llames al teléfono que damos al final de nuestra programación. Queremos ayudarte en tu vida espiritual y recordarle a nuestra amada audiencia que ya las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Domingo 10 de la mañana. Llámanos, confirma tu participación. Ven junto a nosotros y adoremos a nuestro Dios, el dador de la vida y de la salvación. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.